con respecto a la pregunta, ¿cómo tener una conciencia limpia? Lo primero que les voy a decir es que uno debe tener cierta integridad, o sea, de tener integridad delante de Dios. Quiere decir esto que debe uno presentarse de manera agradable al Señor en todas sus áreas, en el área sexual, en el área familiar, en el área del trabajo, en el área económica. Todo esto es presentarse en integridad para Dios. Y para ello necesitamos comenzar a tener una conciencia limpia, una conciencia libre de culpas. Entonces, ¿qué es tener una conciencia limpia? Tener una conciencia libre de culpas. Que todo lo que usted haga, que todo lo que usted tenga, que todo lo que usted ejerza en su vida esté libre de culpa. Pero si usted anda sintiéndose en todo momento, en todo tiempo, culpable de lo que hace, culpable de lo que dice, culpable en todo momento, quiere decir que todavía debemos comenzar a limpiar nuestra conciencia, a tener un tratamiento especial de parte de Dios para que sea Él limpiando nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que Cristo murió en la cruz por nosotros, por ti y por mí, y que ahora somos libres de la vergüenza, libres del pecado. Por tanto, no debemos sentir en ningún momento vergüenza. Recuerden que Adán y Eva, desde un primer momento, no sentían vergüenza. Ellos no sentían vergüenza cuando estaban en la presencia de Dios. Cuando uno está en la presencia de Dios, no siente vergüenza, ni siquiera entre ellos mismos, entre Adán y Eva, no sentían vergüenza porque tenían esa cobertura especial, tenían ese respaldo especial de parte de Dios. Entonces es importante comenzar a entender qué es tener una conciencia limpia, es primero que todo librarse de estar sintiendo culpa constantemente de las cosas que yo hago, ¿sí? Libre de culpas y libre de la vergüenza, libre de vergüenza. Perfecto. Y en el contexto de este capítulo, del capítulo 15, del capítulo 5, perdón, de Corintios, voy a mostrarles un poco de qué se trata o por qué Pablo decía estas cosas. Pablo decía estas cosas porque en Corinto se daban casos de cuestiones de sexualidad, inmoralidades sexuales y otras inmoralidades. Entonces, tengamos en cuenta que la inmoralidad no solamente es la parte sexual, sino otras cosas relacionadas también con todo esto, la avaricia, todo lo que se menciona, lo que mencionamos ahora en la lectura, la avaricia, la corrupción, cuestiones o cosas que hacemos que no nos dejan tener una conciencia limpia y que no permiten que seamos ejemplo también a los demás, ¿de acuerdo? Esas son las cosas de las inmoralidades sexuales que se estaban presentando en la iglesia de Corinto, sobre todo en un caso particular. Si leemos el versículo 1 y 2, por favor, Hernán, dice lo siguiente. El versículo de Corintios 5 dice lo siguiente: y vosotros estáis envanecidos, ¿no deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Bien, había alguien que había cometido una inmoralidad sexual en la iglesia. Esta personita, ¿qué había hecho? En el versículo 2, en el versículo 3, ¿qué dice Hernán? Versículo 3. El versículo 3 dice lo siguiente: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Muy bien. ¿Qué fue lo que hizo esa persona? Esa persona a la cual se refiere Pablo en esta carta, esta persona lo que hizo fue casarse o tener relaciones sexuales con la mujer del hermano que había muerto, ¿cierto? O sea, había tenido ya una relación allí. Y son cosas que eran mal vistas, son cosas que son mal vistas por los hermanos en la fe. En ese sentido, hay cosas que nosotros
detallitos que nosotros hacemos que para las que podemos decir no están bien, pero no representan a lo que somos como hijos de Dios. Entonces, todas estas cositas eran exhortadas de parte de Pablo para la iglesia y muchas cosas más. Entonces, aquí estamos diciendo cómo tener una conciencia limpia y es comenzar por allí siendo irreprensibles en todo lo que hacemos, en todo lo que nosotros decimos y actuamos, cómo actuamos nosotros. Les voy a dar dos puntos importantes que tenemos que tener en cuenta para iniciar ese proceso de tener una conciencia limpia. Primer punto es ser radicales en las cuestiones de inmoralidad, ¿cierto? Ser radicales. Es una persona radical. Es una persona determinada a buscar siempre lo bueno, determinada con valor, ¿cierto? Determinada con una posición clara sobre las cosas, porque a veces nosotros intentamos hacer el bien, pero lo hacemos a media, ¿cierto? Entonces, no, estoy haciendo lo bueno, pero vivo allí entre lo bueno y lo malo, no. Tener una conciencia limpia es entender que yo debo darle y decirle no a lo que a Dios no le agrada, en todo momento y completamente, no dejar ninguna dudita a qué es lo que yo estoy haciendo, ¿cierto? A qué es lo que yo estoy buscando, cuáles son mis intenciones de mi corazón, no dejar ninguna pizca de duda sobre qué es lo que yo hago. ¿Qué tipo de inmoralidades sexuales estamos hablando que en el mundo parecen normales? ¿Sí? Que en el mundo parecen normales. Recuerden que nuestro corazón debe estar limpio delante de Dios y debemos nosotros buscar esa limpieza constantemente, porque es como es estar en sintonía con Dios. Cuando yo pierdo la sintonía, es como una radio, ¿cierto? Cuando usted busca una emisora, hay un ruido a veces donde todavía no está sincronizado realmente con la onda sonora. Hay un ruido. Cuando yo tengo un corazón sucio, cuando yo tengo por allí todavía cositas que no he dejado, cositas que no le he presentado a Dios, en la parte sexual, en la parte monetaria, en la parte del dinero, en la parte de mis ambiciones, de la avaricia, hay una mala sintonía y comienza a haber ruido. ¿Y qué comienzo yo a escuchar? Creyendo que es lo que Dios me dice, comienzo a escuchar lo que yo quiero. Y yo he conocido personalmente a hermanos en la fe que, por ejemplo, Dios me habló, Dios me dijo, Dios me mostró, ¿sí? Dios me mostró que yo debo dejar a mi mujer, o Dios me mostró que no tengo que dejar eso completamente. O sea, he escuchado esa cuestión de vicio o lo que esa atadura que todavía a ustedes le parece descabellado lo que estoy diciendo, pero hay personas, habemos cristianos que malinterpretamos la Biblia y sintonizamos mal porque tenemos una conciencia todavía que no está equilibrada, que no está calibrada con los pensamientos de Dios. Hay que ser radical en las cosas que no son de Dios. Por ejemplo, ¿radical a qué? Por ejemplo, en nuestra área sexual, ¿no? Vamos a ver en nuestra área sexual. ¿Qué cositas hay en nuestra área sexual que puede estar no permitiendo tener una conciencia limpia? La masturbación, la pornografía, la prostitución, no tanto al que practica la prostitución o la mujer, sino también el hombre que consume prostitución. Falta de respeto en cosas que tenemos a nuestro alrededor, en situaciones, cuestiones que son sagradas, ¿no? Eso es no tener una conciencia limpia. Entonces tenemos aquí la masturbación, la pornografía, y esto también los practican. Créanme que hay
Hay muchos cristianos en la iglesia, todavía hay pornografía, hay masturbación, hay prostitución, ¿sí? Esto es un mal, esto es una plaga que se presenta en nuestras iglesias. Y nosotros tenemos que ser radicales en esto. ¿Por qué? Porque en el mundo de la masturbación, por ejemplo, inclusive hasta psicólogos dicen que es correcto, que es bueno, pero nosotros no podemos caer en esa trampa, en ese engaño, ¿cierto? A los jóvenes le dicen esto, inclusive en los jóvenes a veces esto es normal, la masturbación. Y cuando nosotros en el servicio, en las iglesias a veces se delegan, se delegan unciones a los feligreses. Hay personas que están en el púlpito leyendo la palabra de Dios o están adorando a Dios, o están alabando a Dios y son personas que ven pornografía, personas que tienen masturbación, que hacen prostitución. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Tenemos que ser radicales en estas cositas. Otro, por ejemplo, el poder, la fama, el poder, la fama, ¿cierto? La búsqueda del dinero, el mal más grande que hay en cuanto a cómo acercarse a Dios. Cuando a un cristiano le tocan la parte del dinero en la iglesia, hay muchos que se van. Es la primera causa, es la primera causa por la cual no se congregan a muchas gentes y mucha gente se va, cuando ya le tocan la parte financiera, ¿cierto? Cuando le hablan de diezmo, cuando le hablan de ofrenda, y dicen, eso ya no hay que hacerlo, ya no hay que diezmar, ya no hay que ofrendar, ya no, eso es voluntario, sí, es voluntario. Cada uno de nosotros, desde el corazón, cuando uno entrega con el corazón y da con el corazón, es bienvenido a Dios, ¿cierto? Nadie te puede obligar y eso es cierto. Pero en las cuestiones de poder, dinero, fama, en los gobiernos, en las altas esferas, es normal. Por ejemplo, aquí en Arauca, y no sé, en su tierra, Hernán, o cada uno de ustedes, aquí cuando llega un gobernante, aquí casi todos los gobernantes han sido llevados a la cárcel. Cuando llega un gobernante aquí, el gobernante cobra un porcentaje por contrato, y eso es ilegal, pero ya es normal dentro de los gobernantes, ¿cierto? Es normal la corrupción, es normal abusar del poder, pero nosotros tenemos que ser radicales. Y hay cristianos que andan en las altas esferas, que practican todavía la corrupción, que andan en corrupción, que dan dádivas, que se pasan por encima de la ley. Y para ellos es normal y siguen yendo y siguen congregándose como si nada, ¿cierto? Entonces no tienen en cuenta esto. ¿Por qué? Porque ya se ve normal, se ve bien. Entonces, la primera cosa que les digo para poder tener una conciencia limpia es ser radicales en lo que no es bueno, ser radicales, no dar ninguna pizca de duda en las cosas, apartarse del mal definitivamente, no tener ninguna participación en el mundo en cosas que no son de Dios, ser radicales en eso. Segundo, para finalizar, segundo, amados, tener una conciencia limpia, quitar inseguridades, que está muy relacionado con lo primero, ¿no? Quitar las inseguridades. Cuando yo siento culpa por lo que hago, cuando yo siento culpa por lo que digo, por mis acciones y tengo inseguridades en mi vida, eso es señal de que yo no tengo una conciencia limpia. Algo está pasando en mi corazón, algo está pasando en mi mente que no me permite sentirme seguro de lo que yo hago. Por ejemplo, yo aquí en el devocional, yo cometo muchos errores. Miro los videos, miro cómo me expreso y demás, y cometo muchos errores. Pero yo paso la página y sigo adelante. ¿Por qué? Porque el Señor me manda a seguir adelante. Yo no puedo quedarme en inseguridades, hay que pasar la página, corregir y seguir, y vivir siempre adelante, siempre seguros de lo que uno hace, porque si uno está con Dios, uno lee la palabra, uno ora, uno está presente en el Señor, esto no puede suceder, ¿cierto? Si tú tienes inseguridades, si tú tienes dudas, si tú tienes miedos, eso quiere decir que falta
ser aseo, un mantenimiento a nuestra conciencia. Vamos, Hernán, si me colaboras, por favor. Primera de Juan 3, 21 y Con 22. gusto. La inseguridad es Dame un señal segundo, de por una favor. conciencia turbia, un corazón con ruido, un corazón todavía con cositas que no nos permiten estar bien con Dios. Es señal de una conciencia, de falta de una conciencia limpia. Dije Primera de Juan 3, Me 21 dice y el 22. Primera de Juan 3, 3, 21, 22. 21 y 22. Dice lo siguiente. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiésemos, la recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Muy bien. Entonces, aquí lo que nos dice prácticamente es que si yo estoy seguro que busco de Dios, si yo estoy seguro que leo su palabra y que estoy con Él todos los días, no tengo por qué tener inseguridades. O sea, usted tiene que renunciar a esas inseguridades que tiene. Vivir una vida libre de culpa, libre de vergüenza, libre de estar cuidando cada paso que yo doy, porque eso no es tener una conciencia limpia. Y aquí precisamente yo quiero leerlo en esta versión que tengo, que es más diciente, más clara, más contemporánea. Dice así, Primera de Juan 3, 21 y 22. Vean lo que dice esta, 21 y 22. Dice así: estimados hermanos, si no nos sentimos culpables de estar haciendo lo malo, o sea, si usted no hace lo malo, pues no se sienta culpable. Pero hay veces que nosotros, como hijos de Dios, hacemos algo y también creemos que es malo. O sea, primero, ser radicales ante lo malo, o sea, no ser parte de las inmoralidades sexuales, de la corrupción, de cosas que se presentan en el mundo que son normales. Primero es eso, ser radicales. Segundo, no sentirse uno culpable, ¿cierto? Por cada cosa que haga, cuando inclusive hay cosas que no son malas y nosotros nos sentimos culpables. O sea, tú en tu mismo naturaleza humana puedes cometer errores y está bien cometer errores, ¿sí? No estamos hablando de hacer el pecado, sino cometer errores en forma como me comunico, cómo me expreso, cómo me relaciono con los demás. Somos seres humanos, hay que pedir perdón inmediatamente en lo que hagamos. Perdón y seguir adelante, no quedarnos en esas inseguridades. Dice en la 21, estimados hermanos, si no nos sentimos culpables de estar haciendo lo malo, entonces podremos acercarnos a Dios sin miedo hay que acercarse a Dios. Recibiremos de Él cualquier cosa que le pidamos porque obedecemos sus mandamientos y estamos haciendo lo que a Él le agrada. Nosotros hacemos lo que a Él le agrada, tenemos que tomar la decisión de tener y quitar esas inseguridades en nuestras vidas. Y finalmente, no vivir en la sabiduría humana. Tercero, no vivir en la sabiduría humana. ¿Qué dice Hernán, 2 Corintios 1:12, por favor? No vivir en las inseguridades humanas, en la sabiduría humana. Lo que hemos dicho antes, ¿no? Ya esperemos que Hernán lea 2 Corintios 1, capítulo 1, versículo 12. Dice lo siguiente. 2 Corintios capítulo 1, versículo 12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Muy bien. ¿Cómo nos conducimos en el mundo? ¿Cómo vamos en el mundo? Vamos no con sabiduría, no con nuestro parecer ni nuestros pensamientos, sino con la palabra de Dios. La palabra de Dios y su conocimiento y su sabiduría va delante de nosotros. Es el motor de nuestras vidas. Es el que va
dirigiendo cada paso de nuestras vidas. Y nosotros debemos entender eso. Y para eso, no vivir en sabiduría humana, hay que quitar estructuras mentales que son dadas en la tradición, en la educación tradicional, en las costumbres del mundo. Quitar las costumbres del mundo y poner las costumbres de Dios, ocuparse de Dios. Es quitar estructuras mentales y no vivir en la sabiduría humana, sino en la sabiduría que Dios nos ofrece. ¿Listo? Entonces, aquí dejo y termino este tema importante. ¿Cómo tener una conciencia limpia? Primero, ser radicales en lo que no le agrada a Dios. Usted no debe tener ninguna pizca de duda en eso. Tenemos que ir hacia adelante y no estar participando en cosas que no le agradan a Dios. Si usted sabe qué es, si usted ya lo identificó, aléjese, corre inmediatamente de eso, porque eso no le permite a usted disfrutar de tener una conciencia limpia delante de Dios. Segundo, quitar las inseguridades, desarraigarlas, quitar esa maleza de las inseguridades que no nos permiten también tener una conciencia limpia. Y tercero, no vivir en la sabiduría humana, sino vivir en la sabiduría de Dios, quitando estructuras mentales en nuestra vida, malas enseñanzas que no nos permiten acercarnos a Dios. Repita conmigo: Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que moriste en la cruz por mis pecados. Te pido que entres en mi corazón y en mi vida y que hagas de mí esa persona feliz que tú quieres que yo sea.